CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy nos acompaña el maestro en estudios históricos Ezequiel Barolín. Él es argentino, vino a la Universidad Autónoma de Querétaro a cursar esta maestría en estudios históricos que está en el programa de calidad de CONACYT y de formación es internacionalista. Hola Ezequiel, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Oye, pues mira, tienes un perfil muy interesante. Eres internacionalista, estudias una maestría en estudios históricos y justo haces una investigación, una tesis con la que te acabas de titular, que tiene que ver con estas relaciones internacionales de México-Estados Unidos, en este como doble juego o en este discurso no intervencionista. Pero por otro lado, decía don Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, entonces siempre tenemos que ser como más astutos que un gato, quedar bien con los vecinos de Centro y Sudamérica, pero también con el de arriba, porque si no nos aplasta, ¿no? Como lo hizo en la Guerra del 47. Y en ese sentido, tú abordas un periodo de tiempo muy largo, que son las relaciones de Estados Unidos internacionales del 45 al 80, me decías. Al 65, al 65, perdón. Sí. Entonces, ¿qué nos puedes decir de tu investigación? Primero yo te preguntaría, ¿te cambió como la visión que tenías de México o no porque ya eras internacionalista? Bueno, son varias preguntas. Sí, hice como 10, ¿verdad? Perdón. A ver, ¿por dónde me ordeno? Vuelvo a dar las gracias por la invitación y empiezo a explicar un poquito sobre lo que es mi tesis. Trabajo 20 años y justamente lo que trabajo es cómo México lidió con un gigante que es Estados Unidos, una superpotencia a partir justamente del 45, y cómo efectivamente logró construir una imagen de un país independiente que se opone a Estados Unidos, que proclama la libertad, que recibe a todos los que quieran venir a México con puertas abiertas, y veo justamente si esto que se proclama y esto que se construye es tal, ¿no? Y para eso analizo 3 casos específicos que son el golpe de Estado en Guatemala, que fue en 1954, la Revolución Cubana como un proceso desde 1959 y la intervención norteamericana en Santo Domingo, en República Dominicana. Y a partir de estos 3 casos analizo la participación de México en el marco de la OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos, que nuclea prácticamente a todos los países de América Latina y es para tomar decisiones consensuadas en un contexto de Guerra Fría. ¿Sí? Que, bueno, la idea justamente de esta organización es que todos obedezcan a Estados Unidos, esta es la idea, ¿sí? Obviamente esto no sucede. Por eso a partir del 65, que es mi corte, yo no sigo analizando si hay una forma diferente de funcionar hasta el 65. Hasta el 65 Estados Unidos busca el apoyo de todos para que aparentemente las decisiones que se toman sean de todos. No es así, obviamente son decisiones de Estados Unidos enmascaradas bajo una máscara de consenso, valga la redundancia. Y México aparentemente en estas reuniones se opone a Estados Unidos, se abstiene de tomar decisiones que choquen contra la voluntad de Estados Unidos, o toma decisiones que chocan con la voluntad de Estados Unidos, pero en la práctica vemos que hace todo lo contrario. Y eso es lo que yo voy como tratando de buscar en la investigación que realizo. Antes de entrar a cuadro te decía que a mí me encantan las visiones de todos los procesos históricos. Si es de la Revolución, leer a los historiadores gringos. En este caso, tu visión exterior como argentino, te voy a decir por qué. Porque por mucha objetividad que le queremos poner los mexicanos a estas investigaciones, sí siempre nos jala por ejemplo, este ideal, ¿no? Que yo tenía como mexicana de México históricamente como un Estado-nación
cuyas relaciones internacionales son impecables, que se ha destacado, que ha sido reconocido por la neutralidad, por la doctrina Estrada de no intervención. Y aquí es muy interesante cómo tú, internacionalista y no mexicano, vienes, haces la investigación y descubres que hay una especie, tú me corregías y decías que no es políticamente correcto, pero bueno, lo voy a decir, como una especie de simulación, ¿no? Digo una cosa, pero hago otra. En ese sentido, ¿qué casos en estos que nos cuentas de golpe de Estado en Guatemala, auspiciado por Estados Unidos, Revolución Cubana y el caso de República Dominicana, qué papel juega México en este doble discurso? Bueno, eso creo que es central, la idea de doble discurso por parte de México. México plantea una cosa frente a sus pares internacionales, pero en la práctica realiza otra. Lo que comentábamos recién antes de entrar al aire, que por ejemplo México se caracteriza o se dice mucho respecto a el rol que jugó en la Revolución Cubana. México se identificó con la Revolución Cubana en un principio y usó la Revolución Cubana incluso hacia el interior de sus fronteras para mejorar su imagen frente a la opinión pública. Y de hecho fue el único país de toda América que no rompió relaciones diplomáticas con Cuba, lo cual es algo bastante alabado y elogiado porque se opuso a Estados Unidos. Sin embargo, hoy con fuentes desclasificadas, se sabe que en realidad fue una estrategia que tuvo el gobierno mexicano con Estados Unidos para México mantener esta idea de neutralidad y de orden interno también, de respetar supuestamente a Cuba y paralelamente investigar a Cuba, hacer una... tiene un nombre, no me acuerdo ahora cómo se dice, pero como un infiltrado. Un infiltrado dentro de la isla, ¿sí? Entonces la embajada mexicana era un informante de la embajada norteamericana. Entonces había ahí una relación de doble juego. Por un lado soy tu amigo, pero paralelamente paso información a Estados Unidos de quién sale de la isla, quién entra de la isla, cuáles son sus perfiles, a qué fueron, a qué se van, porque recordemos que la comunicación directa que tenía Cuba era solamente con México. Entonces México y Cuba tenían una relación muy estrecha, pero paralelamente funcional a los intereses de Estados Unidos. Esto también pasaba con Guatemala, con la política de asilo, que es algo típico de la política exterior de México también. México recibió, primero que nada hubo un golpe de Estado en 1954 en Guatemala y hubo un montón de personas que se exiliaron de Guatemala y vinieron a México. México los recibió y es interesante porque uno se queda con esa idea de un México abierto que recibe exiliados. Sin embargo, Estados Unidos le pidió ciertos perfiles de exiliados del gobierno anterior y México facilitó la extradición de estos exiliados a Guatemala, ¿sí? Independientemente de que tenía una política de asilo que supuestamente los debería haber protegido. Entonces está nuevamente esta idea de doble juego, de doble nivel en la política exterior de México, en lo que digo, pero en lo que hago otra cosa, ¿no? Diferente a lo que digo. ¿Y qué perfil era el que pedía Estados Unidos para los que sí se podían extraditar a Guatemala? Eran personas que habían estado más involucrados en los, digamos, en la alta política de Guatemala, ¿sí? Entonces, Guatemala, el mismo gobierno de Guatemala, la dictadura de Castillo Armas en ese momento, le pedía a México que extradite ciertos participantes del gobierno anterior. Estados Unidos presionó a México para que México responda a este pedido de Guatemala y finalmente extradite a altos mandos, ¿no? A personas importantes de ese gobierno que había recientemente caído. En el caso de República Dominicana, ¿cuál es el papel que juega México? En el caso de República Dominicana fue una intervención por parte de Estados Unidos directamente, en donde Estados Unidos no quiso repetir lo que fue el papel de Cuba, ¿sí? Volver a caer en un gobierno
comunista, entonces directamente intervino la isla. Sinceramente no me acuerdo qué fue lo que hizo México en ese entonces o cómo actuó México. Debería releer mi tesis porque ya ni me acuerdo. Pero siempre se ve esta misma lógica, ¿no? Y lo que también muestro es lo activo de México en la arena internacional, que en los tres casos se ve cómo México, a diferencia de lo que se cree que México tiene una actitud pasiva a nivel internacional, en donde no actúa o donde no toma la iniciativa, en todos estos casos México toma la iniciativa en el marco de la OEA, trata de compartir proyectos de resoluciones para justamente beneficiarse a sí mismo o beneficiar al bloque y disminuir siempre la influencia de Estados Unidos. 1965, que es la intervención de República Dominicana, en donde Estados Unidos directamente interviene en la isla sin más, marca un cambio en el modo de comportarse en la organización, en donde a partir del 65 México sí pierde la ilusión en este organismo internacional y empieza como, en cierto sentido, a aislarse o a tomar menos iniciativas. Y por eso marco ese año y por eso marco la intervención de República Dominicana. Esto es independiente. Evidentemente las relaciones internacionales no tienen nada que ver con el sujeto que gobierna, o sí. Por ejemplo, perfiles. Echeverría. En el discurso un poco socialista, como socialista la mexicana con Guayabera, su esposa le decía a la compañera Esther. Otros, ya más para acá, ya no los abordas, pero por ejemplo Miguel de la Madrid, neoliberal, Cárdenas, también socialista la mexicana. Lo que te quiero preguntar es que si estos perfiles particulares de los presidentes de alguna forma influyen en la política internacional o no. Sí, totalmente. Son una de las variables que se considera como variable individual o variable de rol, y es como básicamente la personalidad influye en las decisiones que se toman a nivel internacional. En este caso, 1945-1965, yo simplifico un poco, no analizo cada rol individual, sino que lo analizo bajo la idea de familia revolucionaria, porque es un momento en donde el PRI se encuentra en el cenit, ¿no? Tiene una gran fortaleza, una economía que prácticamente está creciendo constantemente, se le llama, este periodo coincide con el periodo del milagro mexicano, donde México crece muchísimo, hay una revolución urbana inclusive, en donde la gente se concentra en las ciudades, hay una gran industrialización, algo que se llama industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Entonces es un periodo muy significativo para el PRI. Claro que hay variables en cada gobierno, ¿sí? En el caso, por ejemplo, nosotros lo vemos hoy por hoy en el caso de Venezuela. ¿Sí? No es lo mismo un Chávez con su carisma que logró crear el ALBA o logró influenciar en la creación de UNASUR, que son organismos internacionales de bastante peso en Sudamérica, que un Maduro, ¿sí? Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, que no tiene el mismo carisma ni el mismo arrastre que Chávez. Y ahí nos muestra justamente cómo es la personalidad del líder, cómo lleva a las naciones a actuar de tal o cual manera. Trump es otro ejemplo, ¿no? Con esa prepotencia que tiene y esa energía e incluso soberbia que tiene muchas veces, pues llevó a Estados Unidos a salir de muchos marcos que eran en conjunto, que eran organizaciones como de la OMC, que se retiró y ahora Biden dijo que iba a volver, ¿no? Pero él se retiró del OMC con base justamente a su personalidad de prepotencia, su personalidad de América primero y demás, pero él fue quien impuso la política exterior a Estados Unidos, ¿no? Y que luego el resto de los organismos del Estado se fueron acoplando más o menos a lo que él representaba como persona, ¿sí? Que eso en relaciones internacionales se llama rol individual o variable de rol. Bueno, ya que estamos en esto, vamos a dar un salto al presente y si quieres luego nos regresamos por lo del rol individual. En este momento,
¿qué particularidades ves en el gobierno de López Obrador respecto a su manera de hacer política internacional? Fíjate que una de las cosas que me llama la atención de López Obrador es su remembranza constante del pasado. Siempre evoca el pasado para justificar el presente. Tanto como bien como mal, ¿no? Porque eso es el uso político de la historia y se puede ser criticado o no. Pero con base a estas ideas de recuperar un pasado, él toma elementos de la política exterior mexicana característicos de esta época, ¿sí? El principio de no intervención, que se vio muy claramente en Venezuela, ¿sí? En donde él dice: yo no voy a reconocer a Guaidó porque ya tiene un presidente, y esto lo hace con base a la doctrina Estrada. Trata como del pluralismo ideológico. Hay una política exterior de México que no está explícitamente en la Constitución, pero que en el marco histórico se ve, que es la política de asilo. Sí, López Obrador también la promueve. Lo vimos mucho con Evo Morales, pero es algo que México históricamente realizó. Sí, entonces yo creo que López Obrador actualmente lo que está haciendo es recuperar parte de esta política exterior, sobre todo en mitad del siglo XX, característica de México, para justificar sus decisiones a nivel internacional. Siempre desde la prudencia, porque López Obrador trata de manejar, como siempre lo hizo en México, y esta es una constante histórica, el equilibrio entre no ofender demasiado a Estados Unidos y mantener cierta fachada de independencia, de libertad, de autonomía, que es lo que yo justamente planteo también en la tesis. Esto se sale un poco del tema de tesis, pero finalmente como internacionalista te quiero preguntar, en este paréntesis que hubo entre el PRI gobierno y la Cuarta Transformación, en México los especialistas siempre nos dijeron que el Partido Acción Nacional echó así al caño y le jaló a la política exterior. Tú como internacionalista y como extranjero, ¿cómo lo ves? ¿Es cierto? Me pones ahí entre la espada y la pared, porque no quiero decir que es cierto, pero sí se puede decir que hubo muchas modificaciones en la manera de hacer política exterior de México, sobre todo con el PAN, en donde el PAN, justamente como un nuevo gobierno, muchos hablan que a partir del PAN, de hecho, llegó la democracia a México, porque por fin hubo una alternancia en el poder. El PAN cambió muchas cuestiones que eran en cierto sentido históricas de México, pero también lo hizo en un contexto totalmente diferente al que era del México anterior. Recordemos que el PAN llegó en el 2000 en un contexto de lo que se llama hegemonía neoliberal, en donde la OEA como tal empezó a funcionar, mal o bien, pero empezó a funcionar, empezó a aplicar lo que son las cláusulas democráticas de la OEA a través de distintas reformas, y el PAN se subió a esa corriente de democratización. Lo que no supo hacer el PAN es cómo manejar, yo creo, la política exterior en un contexto tan cambiante, porque en el 2001 ¿sí? fue el atentado a las Torres Gemelas y volvió a cambiar el contexto internacional que había durado desde el 90 hasta ese entonces, ¿sí? En donde Estados Unidos empezó a ser cuestionado como potencia hegemónica, ¿no? Entonces, si tiró o no tiró a la borda de años de política exterior de México, podríamos como cuestionarlo, pero digamos que sí cambió mucho la política exterior de México en ese tiempo, y Obrador quiere volver a la política previa al PAN, ¿no? Previa incluso al neoliberalismo en el 90. Yo creo que se ubica más como en este contexto de Guerra Fría, de primera etapa de Guerra Fría, en donde México se paró frente a Estados Unidos, aunque en la práctica no lo haya hecho, pero como un frente discursivo contrario a los intereses nacionales solamente norteamericanos. ¿México llegó a reventar por contubernio con Estados Unidos algunas reuniones de la OEA, o te encontraste casos así en los que, repetimos, en el discurso era neutral, pero ya en los hechos, ahí estando en la OEA,
reventara acuerdos o se quisiera imponer o se obstaculizara? Sí, de hecho México siempre buscó, y esto es lo interesante de la diplomacia mexicana y lo digno de destacar, siempre buscó la manera de oponerse, pero no con base a sus intereses de modo manifiesto, sino con base a lo jurídico, ¿sí? O alguna que otra excusa similar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un tratado que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Entonces, que ya me acordé de la República Dominicana que me decías, no me había olvidado. Por ejemplo, en República Dominicana se formó una Fuerza Interamericana de Paz. México participó en las reuniones para formar esta fuerza, que iba a ser una fuerza combinada entre los distintos estados, pero al momento de enviar tropas, ¿sí?, en las cuales él supuestamente estaba de acuerdo, México como estaba de acuerdo, dijo que no podía mandar porque su constitución no lo permitía. Entonces, por un lado decía, ok, sí, yo los apoyo, pero por otro lado, en la práctica no enviaba ningún apoyo porque decía que estaba condicionado a la Carta Magna. Este es un ejemplo claro de cómo México manejaba las excusas, ¿sí?, diplomáticamente para no ofender a Estados Unidos y no decirle a Estados Unidos no quiero enviar tropas porque me compromete, sino simplemente decir no puedo enviar tropas porque jurídicamente no se me tiene permitido, ¿no? Y esto es como lo interesante a lo largo de la historia de México, cómo juega muy hábilmente, de hecho creo que eso es algo digno de destacar, entre voy a hacer lo que yo quiero, pero sin ofenderte demasiado. Y esa práctica justamente es una práctica que le ha dado prestigio a México. Aquí obviamente las tropas eran para derrocar a la dictadura de Dominicana impuesta por Estados Unidos. No, el caso de Dominicana en 1965 fue una intervención directa de Estados Unidos para evitar una nueva Cuba en República Dominicana. ¿Sí? El argumento fue una intervención humanitaria que terminó siendo una intervención militar. Y esta intervención militar Estados Unidos pidió que sea colectiva, buscó colectivizarla después. O sea, intervino el país y después pidió apoyo de otros países para intervenir en la isla, okay, con otros países más y no ser él solo. Muchos países respondieron, México no, porque dijo que no podía, de acuerdo a su constitución, no podía hacerlo. El caso es interesante porque yo pensé que siempre buscaba recovecos jurídicos para decirle no al bloque de Centro y Sudamérica, pero en este caso es decirle no a Estados Unidos. En este caso es decirle no pues a la OEA en general, porque es una reunión de toda América, en donde México se abstiene de participar con argumentos que son propios del corte juridicista. De hecho, es esa otra característica de la política exterior de México, que es el juridicismo, ¿sí?, en donde se basan todas sus decisiones en lo que es la cuestión de la ley, ¿no?, ya sea la Carta Magna o el derecho internacional. Entonces, en las pequeñas líneas, ¿sí?, en la letra chica, la aprovecha a su beneficio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando había un tema que a México no le convenía y la reunión era llamada, por ejemplo, por la Carta de la OEA, ¿sí?, para un tema específico, México decía, no, es que yo voto en contra de la reunión, o sea, que no se forme la reunión porque no corresponde llamar por la Carta de la OEA, corresponde llamar por la Carta del TIAR, ¿no? Entonces hacía como esos pequeños recovecos como para escaparse. Ya, desafortunadamente el tiempo ya casi se nos terminó. ¿Con qué concluirías? Ay, caray, pues no hay una conclusión. Pero, por ejemplo, no hay una conclusión, no se puede concluir, porque son temas abiertos y que justamente es lo rico de la historia, ¿no?, que tienen sus repercusiones en el presente y que si nos ponemos a hablar en el presente en referencia al pasado encontramos constantes y continuidades y rupturas que son las que nos permiten entender mejor las posturas de Obrador o las decisiones que el gobierno mexicano toma. Muchas gracias, Ezequiel, por habernos acompañado, egresado de la maestría en Estudios Históricos y de Formación Internacionalista.
y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.